Bueno, aquí estamos con Zuka Baldor inaugurando este nuevo podcast en donde vamos a hablar sobre neurociencia, sobre creatividad. El podcast se llama Resolviendo Problemas a través de la neurociencia de la creatividad y para mí es un lujazo poder hacerlo con vos, Zuka, así que muchas gracias por aceptar esta propuesta y bueno, seguramente vamos a poder ayudar a mucha gente. Muchísimas gracias a ti, Silvina, y también es un placer estar aquí contigo. Me encanta cómo desarrollas tu creatividad ayudando a los demás y esto yo creo que va a venir muy bien a mucha gente. Así que bueno, arrancamos con este podcast que se llama Resolviendo Problemas a través de la neurociencia de la creatividad y el primero trata sobre inteligencia emocional. Qué tema tan importante, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? De hecho yo me he especializado en inteligencia emocional porque después de muchos años de estudiar el cerebro, realmente yo creo que es la clave para poder tener una vida mentalmente saludable, ¿no? Ser inteligente emocionalmente. Concepto complicado, primero por el concepto de inteligencia que es muy difícil de definir, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer estuve leyendo sobre inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Que por ejemplo ahí hasta Gardner lo dijo, ¿no? Que básicamente le puso inteligencias porque era más marketingiano, ¿no? Pero no son inteligencias, son habilidades, o sea, son las habilidades múltiples de Gardner, ¿no? Entonces, en la inteligencia emocional podríamos decir que tampoco no es una inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia se entiende como un constructo fijo, ¿no? En cambio, la habilidad no, esa es la diferencia, ¿no? O sea, la habilidad es algo que tú puedes mejorar y puedes cambiar con el entrenamiento. Entonces, yo creo que ese es un concepto clave en inteligencia emocional, que no pienses que como tú no naciste inteligente emocionalmente, pues ya está, te quedaste así. No, pues no, eso se puede entrenar, se puede mejorar y sobre todo lo importante es que si lo haces va a ayudar en tu vida diaria, ¿no? Tanto en las relaciones con los demás como en tu entorno laboral, como la forma de resolver los problemas en tu vida, en todo. Y una parte de esa inteligencia emocional está la creatividad, o sea, la flexibilidad cognitiva. Para poder ser inteligentes emocionalmente, tener esta habilidad que tiene el cerebro, hay que tener capacidad de cambio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es lo que es la flexibilidad cognitiva, ¿no? Porque las circunstancias de vida, los problemas, nos enfrentan a situaciones que tenemos que resolver rápido normalmente y sobre todo en este mundo que cada vez es más cambiante y más rápido, ¿no? Antes eran las cosas mucho más tranquilas, ¿no? Y con mucho más tiempo, pero ahora no, ahora tienes que ser rápido y tienes que resolver los problemas rápido y eso es muy importante, la flexibilidad cognitiva y la creatividad. ¿Qué es la inteligencia emocional? Como acabo de decir, eso no es tanto una inteligencia como una habilidad que se puede entrenar y que facilita, pues eso, la relación con los demás, el conocimiento que tienes contigo mismo y todo eso dentro de un mundo emocional racional, ¿no? Yo cerebralmente hablando siempre digo, porque todo el mundo, no sé por qué, o sea, cuando piensa en inteligencia emocional siempre piensa en gestión emocional, en cómo gestionas tú sus emociones, pero eso no es la inteligencia emocional, esa es una parte, ¿no? Que sería lo que sería el tronco del encéfalo, ¿no? O sea, cómo, entre comillas, gestionas, pues eso, cuando tienes un ataque de ira o cuando estás triste o cuando estás tal, ¿no? O cuando estás estresado, ¿no? Que me ibas a preguntar ahora, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Pero para poder desarrollar esa parte tienes que desarrollar las partes de arriba, que son las racionales, ¿no? Entonces, realmente la inteligencia emocional engloba todo tu cerebro. O sea, no es solo gestión emocional, sino que tienes que desarrollar una serie de habilidades, como que te acabo de decir, ¿no? La flexibilidad cognitiva, la creatividad, para poder responder rápido a tus problemas y a tus dificultades y a cómo te comunicas con los demás, por ejemplo, también, ¿no? Porque muchas veces hablamos sin pensar. Y eso también es inteligencia emocional. O sea, siempre hay que pensar primero y luego hablar para no herir a los demás. Perfecto. Digamos, ¿es real esto de que tenemos dos tipos de mente, una que es racional y una que es más emocional? No, mira, el día que te conocí creo que vi también la pantalla tuya, esa de detrás, y te dije que me gustaba mucho porque me recordaba precisamente a
a mapas neuronales. Eso realmente es como es el cerebro, ¿no? O sea, sí es cierto que pues eso, a medida que pues se ha investigado, sobre todo ya cuando se sacaron cerebros y se empezaron a cortar para ver tal, pues se intentó dividir para intentar explicar pues esa complejidad, esa maraña neuronal, ¿no?, que tenemos en el cerebro, ¿no? Pero eso es una forma más de poder explicarlo, ¿no? No es cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona así, ¿no? Hay partes racionales, que podríamos decir racionales, que están en comunicación directa con las emocionales. Entonces no puedes separarlas, porque si ese es el camino rápido que ha elegido el cerebro en esa situación, en ese momento en concreto, podríamos decir que esa es la parte en la que está dividida la conexión cerebro-emocional, o sea, racional, emocional, ¿no?, que al final es la inteligencia emocional, ¿no? Entonces eso está todo unido, eso es a lo que voy. De hecho, bueno, eso, la flexibilidad cognitiva, la creatividad, lo que hace es eso, que eso sea todavía más rápido, ¿no? Entonces, es muy difícil separar, pues eso, lo que estoy viendo, de lo que estoy oyendo, de lo que estoy pensando, de la parte emocional que se está moviendo cuando yo estoy haciendo todo eso, porque pasa en macrosegundos, pasa casi en el mismo momento, en todo el cerebro, ¿no? Y bueno, y la idea principal de la inteligencia emocional es conseguir que todo eso funcione y con una cierta organización dentro de la desorganización que es el cerebro, por de alguna manera. Esta es la inteligencia emocional. Caos, ¿no? Exacto. Entonces podemos decir que son todos circuitos que están interconectados, ¿no? Te llega un recuerdo y trae emociones. Estamos analizando algo de forma lógica y nos genera emociones, tanto si nos sale como si no nos sale. Entonces tenemos frustraciones, tenemos interpretaciones, tenemos juicios valorativos, aparece la imaginación, aparece el análisis, aparecen los deseos, aparecen un montón de cosas. Entonces ahí se empiezan a generar esos circuitos entre uno y otro, y ahí es donde está esa magia, ¿no? Claro. Que se genera en cada uno. El tema es que, como vos me decías al principio, entonces, la inteligencia emocional no es solamente cómo yo reacciono ante una emoción, aunque identificarlas y aprender a reaccionar de una forma en donde no genere un conflicto, digamos, con las emociones ajenas del interlocutor, ¿no? De la persona con la que estamos teniendo una relación, o con quien estamos charlando, con quien se generó esa ira, o lo contrario, porque no solamente vamos a hablar de emociones negativas, también están las emociones positivas. Bueno. Entonces, el hecho de decir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con todo esto en nuestro día a día? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué podemos hacer por ejemplo, ante una situación, como decíamos recién, de un estrés, pero no del estrés bueno que nos permite reaccionar, sino de ese estrés que se pone prolongado, en donde nos sentimos defraudados, nos sentimos en malestar y afecta al campo energético, digamos, de la otra persona? Mira, por ejemplo, tú acabas de decir una cosa, lo de la memoria, ¿qué significan a ti ciertas cosas, ¿no? ¿Qué se a ti en la que te des cuenta, pues eso, todo el trabajo que tienes que hacer para tener una emoción? No, de hecho, yo siempre empiezo con mis clientes con una biografía de su vida, precisamente por eso, porque cuando tengas 20, 30, 40, lo que sea, tú tienes configurada una serie de ideas respecto a cómo son las cosas, ¿no? Y es diferente en cada persona, depende de su vida, de sus padres, de su educación, de su contexto y de todo, ¿no? Bueno, eso. Nada más quería aclarar lo de la inteligencia emocional, pero me ha gustado que dijeras lo de la memoria, porque es esencial. Y luego lo otro, por ejemplo, cuando respondemos al estrés, pues eso es lo que te decía. Primero cada persona responde al estrés diferente. Eso es lo primero que tienes que saber, dependiendo de cómo has respondido en situaciones anteriores ante el estrés. Hay, por ejemplo, madres muy estresadas que ya les pasan todo el estrés a sus hijos, que tienen que estresar, esto tiene que... Primero reconocer esas señales, eso es lo principal, es lo que dices tú, ¿no? Para diferenciar del euestrés del estrés malo, ¿no? O sea, ya si tiene una connotación mala, el estrés ya va a ser malo, o sea, tenga tiempo o no tenga tiempo, o sea, ya en el mismo momento, si daña nuestra autoestima, eso es también muy importante en el cerebro, ¿no? La identidad, lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay algo laboral, ¿no? O profesional o lo que sea, pero que nosotros lo tomamos como una... O sea, por ejemplo,
que entregar un trabajo, ¿no? O sea, o lo que sea. Y lo asociamos con algo de, pues eso, no me va a salir bien, yo no puedo con esto, capacidad, o sea, algo que daña nuestra identidad, nuestra autoestima, ¿no? Lo que somos, ¿no? Eso ya es malo, o sea, ¿sabes? O sea, porque tú has dicho lo del tiempo, ¿no? Viste mi vídeo corto de TikTok, ¿no? Pero sobre todo, primero es la connotación, el valor que tú le das, ¿no? Si tú le das valor positivo, si tú piensas, no, yo voy a poder, lo voy a tomar como un reto, si no me sale bien en esta, la siguiente saldrá mejor. Claro. Si tú le das esta cosa positiva, cambia. Pero si tú al principio ya sientes como que da estima, o sea, que tiene que ver mucho con tu identidad, con lo que eres tú, o sea, lo tomas muy personalmente, ¿no? Por ejemplo, eso también, cualquier opinión que den los demás sobre ti, ¿no? Si lo tomas, por ejemplo, eso de a todo el mundo yo creo que le sienta mucho peor que alguien le diga a alguien de su familia o alguien que le conozca, ¿no? Que le diga algo sobre no lo ves como una opinión, ves como está hiriendo lo que soy yo, ¿no? O sea, el concepto que tengo yo de mí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, o sea, ver estas señales, ¿no? Para poder gestionar la emoción, el estrés o lo que sea, ¿no? Estas señales que te indican, no, me lo estoy tomando como algo propio, no lo tengo que separar un poco más de mí, aunque sea, yo que sé, mi marido o lo que sea el que me lo está diciendo para ayudarme, no está intentando herir el concepto mío ni nada por el estilo, ¿no? O sea, hacer esa separación, ¿no? Para darle la connotación pues, que tiene que tener, pues eso. Al final, ¿cuál emociones buenas y malas? Realmente no hay malas. Hay emociones mal llevadas, pero malas no las hay, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, eso, cuando tú te enojas, ¿no? Es normalmente porque o se ha producido una situación injusta o es algo que te hace daño, ¿no? O sea, tú reaccionas ante un daño, ¿no? Es lo que te decía. Si alguien te dice algo y a ti te duele, pues tú reaccionas. Si no reaccionaras enojándote, no te darías valor, que esto es otro vídeo que he hecho el otro día de autoestima, defender lo que eres, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso si piensas que alguien está diciendo algo que no se corresponde contigo, está bien que lo defiendas. La cuestión es cómo lo defiendes, ¿no? O sea, no lo vas a defender pegando, agrediendo o saltando en ira, ¿no? Lo defiendes como, no, mira, yo soy así, yo creo que yo soy así, lo que tú estás diciendo no concuerda con tú dime por qué tú piensas esto y en qué momento y tal, porque a lo mejor ha sido situaciones puntuales o a lo mejor ha sido con esta persona en concreto y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es al final gestión emocional y ya digo, lo primero es eso, reconocer cómo te están llegando, reconocer cómo estás sintiendo las cosas, para eso es muy importante el autoconocimiento y luego claro. Segundo, la forma en la que respondes, ¿no? O sea, con cierto control. Y para eso también son áreas prefrontales, que es lo que te decía, al final implica todo el cerebro. Y luego la flexibilidad cognitiva, que es la que te permite cuando lo entrenas, hacerlo cada vez más rápido. Bueno, estábamos hablando de mindfulness, precisamente el mindfulness. Identificar, ¿no? Exacto. Sí, el mindfulness es el entrenamiento en mindfulness. En meditación lo que hace es entrenar sobre todo las áreas prefrontales para eso. Primero, prestar atención, ¿no? Que es área prefrontal, prestas atención a la situación en concreto, ¿no? O sea, como que la aíslas de todo lo demás y entonces prestas más foco en lo que te está, o sea, en lo que quieres gestionar, lo que quieres trabajar o lo que sea. Que es muchas veces claro. Eso, que como tenemos en mucho lo que te ruido, está molestando, claro. Lo que te lleva a ese estado. Claro, porque muchas veces eso, tenemos mucho ruido de muchas cosas y entonces cuando de repente te dicen una cosa, pues estallas y realmente no era esta cosa, sino te pones a pensar y dices, no, prestas atención y dices, no, es que esto es cosa y le estoy gritando al que no es y le estoy haciendo otro al que no es, ¿no? Entonces el mindfulness viene bien eso, primero la atención, claro. Porque ayuda a prestar atención y lugo porque te ayuda a situarte en ese momento y en ese ahora para poder gestionar mejor, ¿no? O sea, olvidando todo lo demás, ¿no? La meditación está muy bien, pero eso requiere entrenamiento.
Exacto, y luego calculo que entonces, una vez que identificamos cuáles son las causas que nos provocan ese malestar o esa situación, ¿no? Y luego ver cómo vamos a reaccionar, al empezar a practicar nuestras formas de reaccionar y mejorar para que el impacto sea menor, ver cuánto tiempo tardamos en, digamos, en dejar que ese enojo fluya, en que ese enojo profundice y demás, y generar una estrategia quizás como para poder salir rápido de él. A lo mejor el mindfulness es una técnica, como vos decías, otro puede ser el pensamiento creativo, otro puede ser salir a despejar la mente, buscar otras cosas, ¿no? Que ocupen ese espacio. Yo estaba leyendo, investigando mucho la cantidad de pensamientos que nosotros tenemos en el día. Hay más, o sea, en un segundo tenemos más de un pensamiento por segundo. Entonces, eso se vuelve súper caótico en cierta forma, pero son pensamientos que pueden ser constructivos cuando vos estás creando algo, pero cuando estás en un lugar que puede ser un poco más destructivo para vos, para tus relaciones, para tu futuro, para tu entorno, ¿no? Ese pensamiento que en vez de, es como una jaula de grillos, ¿no? Y que te va machacando y que te va aturdiendo y que te vas sintiendo cada vez como que más agobiada o más estresada, quizás con esas conversaciones que uno deja inconcluso en la oficina, quizás me dijo tal cosa, me habrá querido decir aquella, o dar por sentado cosas que el otro dijo y que en realidad no dijo, pero que uno cree creer que dijo o te parece que sucedió, y van contaminando nuestra mente con pensamientos que lejos de hacernos un favor en estar bien y en mejorar nuestra actitud, todo lo contrario, ¿no? Entonces nublan tu mente y no te dejan actuar en lo que realmente tenés que hacer y ser productivos en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Una vez que lo reconocemos, ¿cómo hacemos para cambiarnos, a cambiarlo? Si hay veces que se siente esa imposibilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora cómo lo hago en mi día a día? Bueno, yo creo, sí, por eso ahí yo creo 2 puntos. Bueno, el mindfulness, de hecho por eso está tan de moda, ¿no? El mindfulness, porque viene muy bien porque ayuda a separar esas situaciones, ¿no? O sea, más que nada el mindfulness aboga por parar y pensar, ¿no? Que es lo que no estamos haciendo, ¿no? Normalmente lo que dices tú, vas acumulando y se va quedando pues pensamientos sin acabar en tu cabeza, ¿no? Entonces el mindfulness viene muy bien porque eso te dice para, piensa y pon cada cosa en su sitio, ¿no? O sea, porque si no se hace eso, maraña, ¿no? Estoy viendo otra vez tu dibujo de atrás, se hace maraña y muchas veces cuando estás con ansiedad, o sea, ansiedad muy elevada, es como si estuvieras en un bosque con todas esas ramas entrelazadas y demás, y no ves la salida, no ves camino. Eso ya es cuando ya, pues eso, las cosas te desbordan, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que hacer en la cabeza siempre es eso, separar cada rama en su sitio y cada situación en concreto, ¿no? Y ir haciendo camino, ¿no? Eso es lo que hay que hacer siempre en la cabeza. Y el mindfulness viene muy bien para esto si lo entrenas, si lo practicas, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo siempre, si no te gusta meditar, porque conozco a mucha gente que le aburre y que le parece pesado y que no tiene, o sea, de hecho, en muchas personas, por eso es tan importante la forma de ser. O sea, hay que decirte que cada uno se conozca bien, ¿no? O sea, a muchas personas les produce hasta más ansiedad meditar, o sea, hacer mindfulness, ¿no? Entonces, esto hay que saberlo, o sea, que decirte, no tienes por qué hacerlo, hay otras formas, ¿no? Como dices tú, la creatividad, la flexibilidad cognitiva, ¿no? Al final, pues eso, tener una flexibilidad cognitiva, ¿no? Aceptar bien las cosas al final, que fluyan, viene muy bien también por eso, ¿no? O sea, si tienes agilidad en mover los pensamientos, por decirlo de alguna manera, los resuelves antes de que se hagan marañas, ¿no? Por ejemplo, lo que dices, hace un conflicto en el trabajo, ¿no? Y tal. Si tú tienes esa flexibilidad cognitiva, si tú tienes esa aceptación, esa actitud positiva, ¿no? Siempre no, pues eso, no intentar mirar más allá, ¿no? De lo que hay, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Quiso decir, no sé qué, tal, pues si le estás dudando, pues se lo dices, ¿no? Oye, perdona, exactamente qué has querido decir, pues no sé si te he entendido bien, tal. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si tienes, pues eso, esa seguridad en ti misma también, que implica todo eso, ¿no? Lo puedes resolver en el momento, entonces no haces marañas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O, por ejemplo, la otra acción,
O la otra opción, si tú, pues eso, te gusta más estar tranquila, sola, prefieres aceptar las cosas y tampoco no te preocupa mucho, pues eso, no quieres hacer más maraña y más hilo de por qué dijo esto, dijo tal, y eres una persona, pues eso, que te gusta más a lo mejor irte, evadirte, pintar, pues puedes dejar fluir todas esas emociones en una pintura y dejar que se vayan, ¿no? Y que no se hagan maraña, que no se queden ahí tampoco. O sea, yo creo que cada persona tiene que encontrar, pues eso, la forma en la que ella encuentra su paz, ¿no? Su equilibrio, ¿no? Y que su cabeza no se haga maraña. ¿Entiendes? O sea, puede ser meditación, puede ser ejercicio físico. Muchas personas muy activas lo que utilizan es el ejercicio físico, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, o se ponen a pegar a un saco de boxeo o lo que sea, ¿no? O sea, una forma de sacarlo todo eso y tal. Y a lo mejor vienes con otra actitud y al día siguiente, pues con la persona con la que te podías haber enojado, pues le dices, oye, mira, el otro día no sé si me dijiste esto y tal, o lo que sea. O si eres más extrovertida, te puedes salir e ir a tomar algo con esa persona y hablar, porque hablar viene muy bien también, o sea, porque precisamente exteriorizas, sacas y desenmarañas al hablar, ¿no? Entonces, claro. Y ahí entiendes que a lo mejor las ideas, esas imaginaciones que estabas creando en tu mente no eran tal como vos pensabas y quizás era tu misma corriente de pensamientos anteriores lo que te llevaba y te desembocaba en eso. Y también lo estoy viendo desde el punto de dos puntos totalmente diferentes que te voy a plantear. Yo como diseñadora gráfica y entrenadora creativa veo que hay mucha gente a la que le cuesta salir de los bloqueos creativos. Entonces empiezan con que no, es que yo no sirvo para esto, yo no puedo, yo no. Entonces ese sentimiento de frustración de no me sale esto y no me va a salir nada, ¿no? O sea, o se me ocurren un montón de ideas, pero ninguna es la que yo necesito para solucionarlo, o sea, ninguna es lo suficientemente buena. También ahí surgen esas situaciones en donde trabajar la inteligencia emocional te ayuda a darte nuevas posibilidades, de abrirte a entender de que quizás tomándolo desde otra actitud, desde otro punto de vista, sí podés llegar a esa idea y que quizás no tenés que ganarte el premio Nobel, como decimos siempre, pero sí podés salir adelante con una solución que sea proactiva. Y por otro lado, lo veía desde el punto de vista de los docentes, ¿no? Y qué estresante también muchas veces cuando explican un tema, cuando no pueden hacerse entender o cuando el chico no está en condiciones de aprenderlo todavía porque su mente se dispersa y tenés un aula de 30 alumnos y todos con emociones, con sentimientos diferentes, que vienen de realidades diferentes, ¿no? Y cómo afecta ahí también el hecho de la inteligencia emocional en el aula. Wow. Así que vamos por dos lados, por la parte del bloqueo creativo y por la parte del aula, que son diferentes, pero que seguramente tienen puntos en común. Sí, lo del bloqueo es, la inteligencia emocional, Gardner es el primero que habló, o sea, no es uno de los, es el primero que habló de inteligencia interpersonal e intrapersonal para dividir la inteligencia emocional, ¿no? Y entonces lo del bloqueo tendría mucho que ver con la inteligencia intrapersonal, ¿no? O sea, la idea que tenemos de nosotros mismos y cómo gestionamos todo esto. Cuando tú asocias algo, o sea, un trabajo, un tal, a tu concepto, ahí ya lo vuelves malo, ¿no? Porque lo que dices, enseguida te bloqueas porque empiezas a generar estrés, empiezas a generar cortisol y demás porque lo estás asociando o sea, si yo fracaso en esto, fracaso yo. Y eso no es así. O sea, fracasarás en esto como mucho, ¿no? Pero no eres tú. No vos como persona. Exacto. Exactamente, no eres tú. Entonces lo haces muchísimo más grande de lo que es, ¿no? Primero tienes que saber separar primero eso, lo que tú eres, lo que tú, o sea, lo que eres como persona, como madre, como hija, como persona, como espíritu, como lo que quieras, ¿no? Que no tiene nada que ver con tu ámbito laboral, ¿no? O sea, o por ejemplo esto en concreto, que a lo mejor se te ha trabado por lo que sea, ¿no? De una situación tal. Entonces tienes que hacer esa separación siempre, ¿no? No es algo que tenga que ver contigo, porque si no, ahí ya lo vuelves malo. No, lo que dices tú, te vienen todos esos pensamientos negativos, no es que no valgo, no es que no puedo, no es que no sé qué, porque lo estás volviendo algo tuyo. Y eso no es así, ¿no? O sea, hay que separarlo. Y por eso tiene mucho que ver con eso, con tu inteligencia intrapersonal para saber diferenciar estas cosas, ¿no? Lo que eres tú, lo que tú vales y lo que es una situación en concreta. Eso ya te va a ayudar muchísimo porque te va a desbloquear y te va a quitar todo ese estrés que te está generando al te quitas una mochila muy grande. Y luego... Exactamente. Y luego, pues eso, desbloquear, ¿no? En el cerebro lo que pasa cuando se hacen marañas, ¿no? Pues eso, lo que te decía, ¿no? Hay muchas conexiones que van a muchos sitios, ¿no? O sea, a lo mejor la primera vez que tú pensaste, voy a hacer esto,
te fuiste precisamente a una situación similar en la que te fue mal. Y entonces ahí hizo círculo, ¿sabes? No, me acordé de que me fue mal porque hice tal cosa y entonces me generó mucho estrés, te va la parte emocional, ¿no? Todo fue mal, fue un caos, no sé qué, vuelves aquí, ahora estoy en la misma situación y entonces hace como círculo. Un bucle. Hace como, pues sí, exactamente, hace bucle y entonces no sales de ahí. ¿Cómo se sale de ahí? Pues saliendo. Con la actitud de salir, saliendo, con las ganas. O sea, sí, exactamente, hacer otra cosa, ¿no? O sea, de hecho, hay un fenómeno que es muy curioso que es el de lo tengo en la punta de la lengua. Uh-huh. No sé si te ha pasado. Sí. ¿Se dice igual en Argentina? Sí. Igual lo tengo en la punta de la lengua, no me sale. Pues eso es el bloqueo. O sea, eso es para, o sea, hablando de lenguaje, es lo mismo, ¿no? Nosotros guardamos el lenguaje en círculos de palabras, de contextos, ¿no? O sea, creo que esto ya te lo había dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, los miembros de la familia los metes en un círculo y tienes el nombre de todos ahí metiditos, herramientas las tienes tal, a lo mejor haces, ¿no? De estos, ¿no? De dime 5 herramientas, no sé qué. Exacto, tienes que sí, hacemos esos ejercicios. Normalmente hay un más menos 7, ¿no? Porque normalmente estos círculos en el cerebro tienen, pues eso, una información de más menos 7. Entonces, cuando tú te pasas del 7, te cuesta mucho encontrar un octavo, ¿no? Entonces, por eso está bien, porque ahí sales del círculo. Uh-huh, por eso lo haces muy bien, ya te digo, con todos estos ejercicios. Les ayudas a salir del círculo que pone herramientas, porque esos círculos normalmente son de más menos 7 ítems, ¿no? Entonces, si tú tienes que hacer más, vas saliendo y vas juntando otros circulitos en el cerebro, ¿no? Pues bueno, el fenómeno de la punta de la lengua precisamente va por eso, porque tú te has metido en un círculo en el que esa palabra no está, pero como te ha venido otra palabra muy similar que está unida a otras muy similares, se te ha quedado metido en este círculo y no puedes salir de él, ¿no? Entonces te cuesta mucho encontrar la palabra que es porque está en otro círculo y tú te has quedado encerrada en el círculo de, pues eso, yo qué sé, eso, si pensábamos una herramienta y tú, bueno, el martillo es la más conocida, que por eso muchos de estos mentalistas y eso utilizan todos estos trucos porque están en el cerebro, pues eso, muy, muy localizados, ¿no? Pues eso, pero por ejemplo, ibas a decir martillo, pero en vez de martillo te salió otra palabra con M y te has metido en el círculo de las M's, te saldrán otras cosas con M's, pero no te va a salir esa palabra porque te has metido en ese círculo. Claro. Entonces, la única forma de que te venga la palabra, y en este caso te pongo este símil por eso, porque con palabras es mucho más fácil, cualquier forma de desbloquearte, encontrar otra solución al problema, es salirte de ese bucle. O sea, ir a hacerte otra cosa, leer, verte a otro sitio, no sé qué, y en cuanto te alejas del círculo, del bucle, de la aparece de repente y demás, ¿no? Y lo mismo pasa con las canciones, cuando te estás intentando acordar de una canción o lo que sea. Si te metes en un bucle que no es, el cerebro hace bucle y no encuentra en otras partes del cerebro. Y esto pasa exactamente igual con todo, ¿no? O sea, y sobre todo cuando tiene una connotación emocional, ¿no? Si tiene connotación emocional, se arraiga todavía más, por eso tenía que primero separarlo de ti, para que no haga bucle más fuerte. Perfecto. Y luego eso, alejarte, salir a pasear, ir a hablar con otras personas, leer sobre otros temas que no sean de lo mismo, o sea, de otra cosa, o sea, para que no sigas en ese círculo. Bien. Y entonces ahí ya y ahora de repente vendrá y demás. Nos vamos al círculo de los docentes. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué herramienta le podemos dar a ellos? Pues eso es más inteligencia interpersonal, que por eso te lo decía. No, pero me estabas diciendo cómo cada niño, cómo hacer si cada niño es diferente, bueno, yo algo que yo creo primordial, y supongo que todos los profesores que nos estén oyendo o que nos oigan estarán totalmente de acuerdo, es que las clases tienen que ser con alumnos pocos alumnos, ¿no? O sea, estas clases de, pues eso, en mi época, no sé vosotros ahí en Argentina, pero nosotros éramos 40 en clase. O sea, ¿cómo puedes dar una buena educación a 40 niños? No puedes, o sea, no puedes porque precisamente no les estás dando a cada uno lo que necesitan. Sí, o sea, sí, aquí también. Cada niño es diferente. Cada niño es diferente, entonces mínimo menos de 20 seguro. Y si son menos, en la clase de mis hijos son 8, una maravilla. Qué bueno, no, aquí son 30, 35, 40, 25 en algún caso, pero no, o sea, es un curso, o sea, no. Y luego sobre todo eso que sobrepasa al profesor.
Porque si el profesor es, pues eso, con inteligencia emocional, con sensibilidad, con preocupación y demás, o sea, lógicamente pues le sobrepasa porque no puede darle a cada niño lo que necesita, ¿no? Y eso también es malísimo. No tiene tiempo de escuchar las dificultades, o sea, los niños terminan callando sus miedos, sus preocupaciones y sus dudas con respecto a un tema porque la profe tiene que seguir. Al final se vuelven macetas, ¿no? En el colegio y no niños interactuando, que es lo que tiene que ser. Yo primero eso, siempre lo digo cuando, a ver, yo soy la anti-coach y uno de los motivos es precisamente este, ¿no? O sea, no todo depende de ti, ¿no? O sea, a los profesores dices, no todo depende de ti, mucho depende de las instituciones y de cómo se hacen las cosas. O sea, si tienes 40 niños, primero no te culpabilices si algo no sale bien. O sea, eso es lo primero, ¿no? O sea, porque no es tu culpa. O sea, tú seguramente lo estás haciendo lo mejor que puedes con los niños que tienes. O sea, eso es seguro, ¿no? Porque una cosa también que es mala es el perfeccionismo, ¿no? El ser, o sea, buscar hacer las cosas mejor está bien, pero buscarlo hacerlo perfecto no tanto, porque la perfección no existe, ¿no? Y sobre todo porque no todo depende de nosotros. O sea, tener una buena actitud, pues sí, es maravilloso y es lo mejor, ¿no? Pero hay cosas que no dependen, como eso, como que tengas muchos niños en el aula. No te culpabilices. O sea, primero eso, primero quiérete a ti mismo, ¿no? Es muy importante, y primero pasa por eso, por decir, pues tengo muchos niños, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero no va a ser perfecto porque es complicado, ¿no? Por la situación, ¿no? Sobre todo también si tienes niños con algún tipo, pues a lo mejor llevas un colegio más complicado, ¿no? De familias más desestructuradas, los niños tienen problemas, tienen a lo mejor algún tipo de trastorno o lo que sea, es complicado, ¿no? O sea, no todo depende de ti, ¿no? O sea, hay cosas, pues primero que pedir ayuda, ¿no? Si te puede ayudar el colegio, te ponen un ayudante y todo eso lo tienes. Y yo creo que o sea, la verdad es que gestionar emocionalmente lo que dices tú, un montón de niños, lo primero es no culpabilizarte, porque eso lo complica todo mucho más, ¿no? O sea, antes hemos hablado de que hay emociones malas y buenas, ¿no? Realmente la culpa no es mala, porque la culpa viene sobre todo para los ladrones, asesinos y delincuentes, ¿no? Para que no hagan esas cosas, ¿no? O sea, realmente sí, la emoción no es buena, ¿no? Tú te culpas, o sea, cuando haces algo mal, tú te sientes culpable para no volverlo a hacer, ¿no? O para no hacerlo antes de hacerlo. Para reflexionar, claro, para una toma de conciencia. Pero normalmente en nuestra sociedad al final nos sentimos culpables por cosas que no nos deberíamos, como eso, ¿no? Pues eso, no le va a mis alumnos, no tal, no puedo hacer esto, no puedo hacer. O sea, primero responsabilízate de lo que tú puedes hacer, y tú seguramente no lo puedes hacer todo. Entonces, no te sientas culpable. Eso es una emoción, ya te digo, que hay que trabajarla mucho, la culpabilidad, porque normalmente nos sentimos culpables de cosas que no deberíamos. Y luego, segundo, ¿cómo gestionas todo eso? A ver, si son pocos niños e intentas conocer interpersonal a cada niño, eso sería lo ideal. Intentar hablar con ellos, intentar conocerles, intentar no juzgar también, eso es otra cosa que normalmente sin querer lo hacemos, eso ahí también implica mucho eso, hacer introspección. O sea, es que este niño siempre hace eso. Pues es que a lo mejor este niño hace esto en por ciertas situaciones, ¿no? Intentar conocer más allá, ¿no? De los niños siempre. Y no dar cosas por hecho, porque a lo mejor lo hace en concreto en tu clase y no lo hace fuera por algún motivo, ¿no? Que no es que sea así el niño, ¿sabes? Eso es otra cosa, ¿no? Y entonces intentar conocer más. También cuando conoces más, entiendes más, ¿no? O sea, lo que decías tú, ¿no? Empatizar con el niño te ayuda a entender su mundo y te ayuda a comprenderle y ayudarle mejor, ¿no? Y eso es yo creo que es... y quizás es ahí donde te das cuenta que hay otras herramientas que... Sí. Claro, que a lo mejor son otras herramientas que estás utilizando una estrategia equivocada. Exactamente. Yo creo que por eso que ayudan los dos lados al niño, porque le estás dando más lo que él necesita, y a ti te va a ayudar más a sentir más
pues eso, con más herramientas para poder ayudarle. Y entonces te va a desestresar también ese hecho, ¿no? de poder, de ver que estás haciendo algo. Esto es otra cosa que también el estrés activa mucho la energía para poder hacer cosas, ¿no? Pero si no haces cosas, el estrés también se vuelve malo de por sí, ¿no? O sea, lo típico, no, estoy muy estresado porque tengo que hacer tal, porque tengo tal. Y entonces les preguntas, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Pues nada, solo pensando, ¿no? Que tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Pues no, en el momento que te pones a hacer las cosas es cuando va bajando el estrés. Claro, porque vas viendo que las cosas van avanzando y se van finalizando. Exactamente. Vas cerrando ciclos. Si dejamos todo abierto, entonces nuestra mente también encuentra como que todo está inconcluso y todo cada vez es más caótico. Pero en cambio, cuando vamos cerrando, la vamos liberando de tensiones y de preocupaciones. El solo hecho de ya hacer una lista ya hace que liberes un poquito de espacio, ¿no? Entonces después agarrando esa lista, porque no es que hacemos una lista y después la dejamos olvidada. No, porque si no, al final no resolvimos nada, pero y eso genera más ansiedad. Tomando esa lista y poniéndole un tiempo para cada actividad, también nos ayuda a bajar un poquito y a gestionar nuestras emociones, porque nos enfocamos en eso. Así que bueno, Zucca, me encantó esta conversación. Si tuviéramos que resumir, entonces, en pocas palabras, los puntos más importantes sobre inteligencia emocional serían, corregime, serían el primero, poder interpretarlas, ¿no? Saber que están ahí y bueno, y de dónde vienen, conocernos. Luego ver cómo las vamos a gestionar, de qué manera, qué estrategia podemos utilizar para que eso no sea, ¿no?, como una hamaca, sino que sea un trampolín que nos permita crecer y avanzar, ¿no?, para luego poder hacerlo. Si nos amacamos ahí, siempre estamos en esas emociones que no nos están generando lo que queremos y además, como hablábamos también en un principio, como madres, ¿no?, que uno le está enseñando a sus hijos y los está educando, entonces ellos están viendo, están absorbiendo y le estamos enseñando a reaccionar ante determinadas cosas. Entonces, qué bueno cuando ellos ven esa resiliencia y el hecho de decir, mira cómo gestionó, aunque no sean las palabras que van a utilizar, pero en el futuro se van a dar cuenta, ¿no?, de cómo uno va gestionando esas cosas. Entonces, ahí es otra forma de promover nuestra inteligencia emocional, hablar lo que haya que hablar, no dejarlo para que ronronee la mente sola, el ejercicio, tanto físico como creativo, el tratar de sacar la mente de ese lugar, también nos ayuda en el trabajo o en la educación, los docentes o esos bloqueos, tratar de no sentir culpa, ¿no?, de que todo tenemos que hacerlo perfecto, que no es así. ¿Y qué más puede ser por ahí que quede en el tintero? Sí, yo creo que lo has explicado muy bien. O sea, al final inteligencia emocional es autoconocimiento, que es conócete a ti mismo. Primero esas pequeñas cosas que sirven siempre como detonantes y eso, que son diferentes en cada persona porque depende mucho de su forma de ser y de su educación y de su vida, ¿no? Aprender eso a ver las formas, que viene por lo mismo también, de cómo gestionar esa emoción, ¿no?, que para cada persona puede ser diferente. Pues eso, si es más sensible, a lo mejor eso a través de la pintura, del baile, de hablar, o sea, si eres muy extrovertida, partir con los demás, o sea, encontrar tu forma, que para cada uno es diferente, ¿no?, de cómo dejar fluir todo eso. Y en cuanto al estrés que me preguntabas del final, pues eso, primero la culpa, no intentar ser perfectos, intentar aceptarnos como somos, intentar ver eso, que no todo depende de nosotros, que muchas cosas dependerán de los demás, ¿no? Y entonces también hay que hacer algo por intentar cambiar el mundo, que por eso estamos aquí tú y yo, ¿no? Porque todo no depende de nosotros. Y eso, y también conocer a los demás, ¿no?, que es el otro punto que creo que te faltaba, ¿no?, cuando me preguntaste de los niños, ¿no?, intentar entender a los demás, ¿no?, entender que los demás también son diferentes, que pueden que lo que te sirva a ti no les sirva a ellos, que puede que es que buscar otras formas de hablarles, de entender, y eso te va a ayudar a ti a estar mejor contigo mismo y a estar con ellos mejor, ¿no? Eso es al final inteligencia emocional, todo eso, es mucho más. Todo esto y mucho más. Y bueno, y que si alguien que está escuchando siente que no lo puede gestionar y que necesita ayuda, aquí está Zucca para poder ayudarlos y guiarlos. Bueno, ¿sí? Y para acabarlo y enlazarlo todo eso, la creatividad, o sea, el entrenamiento en creatividad, el entrenamiento en flexibilidad cognitiva, lo que hace es que todo eso hablado, ¿no?, a partir de la introspección, del autoconocimiento, a partir de la
gestión tenga más caminos para encontrar soluciones y que tenga más velocidad, ¿no? O sea, cuando tú entrenas todo esto, lo que permites es hacer caminos más rápido con las soluciones, las formas de comportarte, las formas de reaccionar más adecuadas, ¿no? Para englobarlo todo, ¿no? O sea, siempre, o sea, si imagináis el cerebro, zonas emocionales, racionales, todo eso, todas las neuronas ahí, como la maraña y tal, si tú entrenas en flexibilidad cognitiva, si entrenas en creatividad, todo eso lo que hace es eso, que esto vaya todo más rápido y el engranaje sea más eficiente y más rápido para responder mejor. Así que bueno, también los invitamos a los entrenamientos creativos. Bueno, y yo quiero aprovechar este pequeño espacio que nos queda al final para invitarlos a descargarse una guía gratuita que está en mi perfil de Instagram, o también lo pueden ver en mi web, que voy a dejar el enlace debajo, para empezar las mañanas de forma más creativa. Es una guía gratuita en donde habla de distintos ejercicios que se pueden hacer para tratar de, bueno, despertar esa creatividad de forma entusiasta y agilizar un poco la mente con diferentes ejercicios. Así que bueno, ahí lo dejo para que sea un poquito sorpresa. Qué guay. Zucca, muchísimas gracias por este podcast, muchísimas gracias por esto que estamos haciendo, y bueno, nos vemos el próximo martes, en donde vamos a hablar sobre deterioro cognitivo. ¿Qué te parece? Okay, perfecto. Entonces, el martes a la misma hora por el mismo canal. Venga, pues nada, hasta el martes. A las, ¿cómo era? 12 horas de acá, es México, 2 Argentina y 7 España, ¿no? Y 7 España. Y después, bueno, que lo escuchen cuando tengan tiempo, el podcast, claro. Que pueden salir a correr, pueden salir ¿no? En el gimnasio, en lo que sea, y pueden ir caminando escuchando su podcast y bueno, hablando un poquito de cosas que puedan ayudar a la gente a tener un mundo mejor. Por lo menos aportamos nuestro granito de arena. Que eso ayuda mucho también a la inteligencia emocional, el sentir que estás haciendo algo, como decía. Así es, que están acompañados. Un beso grande y muchísimas gracias por estar. Bye, bye. Bye. Adiós.